Hola chicos, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del tema 2 de matemáticas que tiene que ver con el centímetro y el metro cuadrado. Tú te preguntarás qué es el centímetro y qué es el metro y por qué el cuadrado. Vamos a ver, fíjate bien. Vamos a hablar por qué se eleva al cuadrado o por qué se llama al cuadrado. Porque yo tengo una base, que sería ya sea mi número o mi unidad, en este caso el centímetro, y un exponente, ¿no? Que sería el 2, como este. Se eleva al cuadrado porque el cuadrado representa una figura que tiene 4 lados, como el cuadrado. ¿Cuántos lados tiene? Pues tiene 4 y pues tienen los mismos lados. No solo el cuadrado, también tenemos un rectángulo que tiene 4 lados y aunque miden de manera diferente también son 4 lados. Por eso vamos a ver el día de hoy el área de cómo se saca un centímetro. El centímetro es la unidad, como dice aquí del cuadrito, de longitud que equivale a 0.01 metros, es decir, a la centésima parte de un metro, ¿sale? Acuérdate que es la capacidad menor del metro. Ahora, se le ha elevado al cuadrado haciendo alusión al área de la figura. Para poder sacar el área de una figura al cuadrado y representarla en centímetros cuadrados, es esta fórmula: área del cuadrado lado por lado, o su base, la medida de la base y la medida de la altura, ¿sale? Su base y su altura, como en este caso, ¿sale? O su altura. Y la vamos a representar en esta ocasión en centímetros cuadrados porque así es como la estoy sacando. Fíjate bien. Ahora, el centímetro cuadrado es una unidad de medida de área. Al multiplicar estas medidas, o sea, el centímetro, el resultado debe indicar los centímetros cuadrados porque estamos hablando de ¿qué? Porque al cuadrado de sus 4 lados, ¿sale? Y se detona como el 2. Ejemplo, 7 centímetros cuadrados. Se simplifica así, cm al cuadrado. Para calcular el área, lo que te había dicho, área, la medida de la base y la medida de la altura, que puede ser lado por lado. El centímetro cuadrado se puede utilizar para expresar el área de rectángulos y cuadrados. ¿Por qué? Porque hablamos que el rectángulo y el cuadrado tiene 4 lados, ¿sale? Estamos hablando al cuadrado. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el área de las siguientes figuras? Tengo un rectángulo que mide en su base 76 centímetros y en su altura 14 centímetros. Si tú lo multiplicas, su lado por lado, de igual manera, tengo que es 1064 centímetros cuadrados. Acuérdate, nunca olvidar colocar la unidad de medida con el cuadrado. Cm al cuadrado. De igual manera tenemos aquí un cuadrado que mide en sus lados iguales. Acuérdate, su lado y su base, o lado por lado, que sería 19 por 19 es igual a 365 centímetros cuadrados. Vamos a ver dos ejemplos. Si este lado o su altura de este cuadrado mide 4 y su base de este, por ejemplo, también mide 4, que tiene lados iguales, vamos a representarla. El área su fórmula sería lado por lado, ¿sale? Y si lo sustituimos, sería el área igual a 4 centímetros. No ponemos al cuadrado porque estamos hablando solo de esa unidad, y vamos a colocar la otra unidad, centímetros, ¿sale? Vamos a ver cuánto es 4 por 4, ¿te acuerdas? El área sería igual a 16, ahora sí colocamos al cuadrado porque ya tenemos las dos unidades, centímetro cuadrado, ¿sale? Igual vamos a colocar en esta parte, área, imagínate que su altura valga 6 y su base valga 10. Acuérdame de colocar centímetros, no se te olvide, como a mí. Centímetros. Discúlpame porque se me hace más fácil explicarte así. Entonces mi área sería otra vez la fórmula L por L, ¿sale? Y el área sería
10 por 6. ¿Cuánto es 10 por 6? Si pensaste lo mismo que yo, sí, son 60. 60 centímetros cuadrados, ¿sale? Ahora, vamos a ver este video para que entiendas un poquito mejor acerca de los centímetros y metros cuadrados, ¿va? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar de la distancia que hay entre un sitio y otro, o de cómo se mide la altura de una jirafa. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo se mide la longitud. Como ya os hemos dicho, la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu casa y el cole. La unidad de longitud más importante es el metro y se representa con la letra M. 100 m son 100 metros. El metro mide distancias, pero también mide otras cosas como la altura o el ancho. Esta jirafa, por ejemplo, mide 5 metros de altura. Y esta piscina mide 25 metros de largo y 10 de ancho. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos medir es más pequeño que un metro? Pues muy fácil. Para eso dividimos el metro en partes iguales, más pequeñitas. Si dividimos un metro en 10 partes iguales, a cada una de esas unidades las llamamos decímetros y las representamos con las letras D y M. Un metro tiene 10 decímetros. Si lo dividimos en 100 partes iguales, a esas unidades las llamamos centímetros y las representamos con las letras C y M. Un metro tiene 100 centímetros. Y si dividimos el metro en 1000 partes iguales, a esas unidades las llamamos milímetros y las representamos con 2 M's. Un metro tiene 1000 milímetros. Para medir estas unidades tan pequeñas utilizamos la regla o el metro, que como podéis ver divide cada centímetro en 10 partes iguales, es decir, en milímetros. Para medir longitudes más grandes que el metro utilizamos el kilómetro, que son 1000 metros exactos. Por ejemplo, ¿sabéis cuánta distancia hay entre España y México? Pues hay 9025 kilómetros, que en avión se tardan en recorrer unas 10 horas. Bueno, ya hemos conocido las unidades para medir la longitud. Pero hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. No en todos los países se utiliza el metro como unidad de longitud. En Inglaterra o Estados Unidos utilizan la yarda y la milla en vez del metro y del kilómetro. Una yarda equivale a 914 centímetros y una milla a 1609 metros. Es un poco raro que no todos midamos con la misma unidad, pero así es este mundo. Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a... Bueno chicos, ahora ya que viste un poquito del metro, vamos a ver, ahora si yo quisiera sacar mi área en metro, se tiene que hacer lo siguiente. Otra vez te vuelvo a explicar. Tengo mi base, que sería el metro, y mi exponente, que sería el 2. En este caso, pues en el ejemplo que tienes ahí, pues es un 6, que sería un número, pero estamos hablando de unidades. ¿Sale? Estamos hablando de esta. El metro es la unidad principal de unidades de longitud del Sistema Internacional de Unidades, lo cual equivale a lo que decía ahorita en el video, que equivale a 100 centímetros. ¿Sale? Acuérdate que es la principal unidad. ¿Qué podemos tener en metros, por ejemplo? ¿Cómo los utilizo en el metro? Utilizando en las tiendas, en la costurera, el albañil, el carpintero. Pues son personas que utilizan muy comúnmente estos objetos para poder medir, pues, en metros. ¿Sale? Vamos a ver, entonces, lo mismo. El ejemplo, si yo tuviera 5 y lo quiero meter a metros cuadrados, es M
a la 2 o metro cuadrado. Al multiplicar dos medidas expresadas en metros, el resultado se debe indicar en metros cuadrados, ¿sale? Porque tengo ¿cuántas unidades? 2. Para calcular el área de un rectángulo se debe multiplicar la medida de la base por la medida de la altura. Lo mismo que veíamos. Ejemplo, ¿cuál es el área del siguiente rectángulo? Tengo área del rectángulo igual a base por altura, que la altura vale 20 y mi base vale 28. Que sería lo mismo, chicos, lado por lado. Que sería base por altura o lado por lado, 28 metros por 20 metros. Acuérdate que ¿por qué no se pone el 2? Porque estamos hablando ya solo de solamente de la unidad. Sale una 28 metros por 20 metros. Cuando tú haces la multiplicación o sacas el área, ya se coloca en metros cuadrados porque ya estás conjuntando las dos medidas de nuestro rectángulo. Entonces el área del rectángulo equivale a 560 metros cuadrados. Vamos a hacerlo aquí. Imaginemos que su altura es 15 y su base es 3. Yo tengo el área que equivale a lado por lado o base por altura, y el área sería 15, vamos a colocar los metros, acuérdate, 15 metros por 3 metros. ¿Cuánto es 15 por 3, chicos? A ver, en lo que yo voy colocando aquí, tú vas diciendo. Pues si pensaste lo mismo que yo, 45 metros cuadrados. ¿Sale? Y bueno, pues así es como se calcula. Espero que si tienes alguna duda me la hagas llegar. De todas maneras, pues vas a hacer algunos ejercicios en tu libro Santillana que te van a ayudar a comprender un poquito más cómo es este cálculo. Acuérdate, si yo te lo pido en centímetros, hay que colocarlo en centímetros. Si yo te lo pido en metros, pues es en metros. ¿Sale? Espero que estés muy bien y pues bueno, nos vemos hasta la siguiente. Cuídate.